pasado, queridos hermanos, al iniciar la primera semana de Cuaresma, decíamos que la liturgia de la Iglesia, a través de la liturgia de la palabra, nos iba a estar presentando una hermosa síntesis de la historia de la salvación. En la primera lectura del domingo pasado, tomada del libro del Génesis, escuchábamos la narración tan hermosa de la creación y como corona de la creación del hombre y de la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza tuya. Hombre a imagen y semejanza suya. Hombre y mujer los creó. Pero también se nos narraba el pecado del primer hombre. Por eso hoy en la primera lectura, tomada también del libro del Génesis, se nos narra otra etapa de la historia de la salvación. El llamado que Dios hace a Abraham marca el inicio del pueblo elegido. Tiene como objetivo restablecer la persona del patriarca y tiene como objetivo restablecer al pueblo de su condición desfigurada por el pecado. Y vienen las alianzas. La primera alianza es con Adán, la segunda es con Abraham, después vendrá la alianza con Moisés, hasta sellar la alianza definitiva con la sangre del Cordero Inmaculado, Jesucristo nuestro Señor. La alianza con Abraham es lo que nos describe hoy la primera lectura. Dijo el Señor a Abraham: deja tu país, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré nacer de ti un gran pueblo, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y Abraham, termina diciendo la primera lectura, partió como se lo había ordenado el Señor. O sea, que Abraham no le puso condiciones al Señor. Cuando le dice, deja tu patria, deja tu familia y vete al lugar que yo te voy a indicar. Abraham creyó en el Señor y se fue a la tierra que le había prometido el Señor. Y por eso es nuestro Padre en la fe. Por eso es el Padre de una gran descendencia, que es toda la humanidad, tan grande como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Por eso esta alianza se cumplió. El Señor fue fiel a su alianza y engrandeció su nombre, y Él fue una bendición y bendijo a los que lo bendecían. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, por la fe de Abraham. Por eso decía, es nuestro Padre en la fe. Es un hermoso testimonio de fe y de confianza en el Señor. La segunda lectura, ¿se acuerdan que el domingo pasado escuchábamos la carta del apóstol San Pablo a los romanos? Y el apóstol les hacía reflexionar a los cristianos de Roma y también a nosotros, que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, Adán, pero que por otro gran hombre, Jesucristo, entró la salvación. Y el don de Dios superó con mucho al delito. Y la redención fue mucho más hermosa que la creación. Y hoy, en la segunda lectura que escuchamos, en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el apóstol nos sigue haciendo reflexionar sobre esta realidad de la vida del hombre. Y le dice a su discípulo Timoteo: comparte conmigo las alegrías y los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, y no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. O sea, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y este don, dice el apóstol, que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús
nuestro Salvador. Él destruyó a la muerte. Él ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Y por eso le dice el apóstol a su discípulo Timoteo: comparte conmigo las tristezas, pero también las alegrías del Evangelio. El Santo Padre Francisco nos acaba de regalar un documento bellísimo que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y nos dice a todos los que somos creyentes católicos: vamos a anunciar ese Evangelio con alegría. Vamos a encontrarnos con las familias, con las personas y anunciar ese Evangelio con alegría. Pasado mañana, martes, estará aquí en Puebla. Él llega mañana, pero el martes a las 5 de la tarde en el Seminario Palafoxiano estará presente el señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, un cardenal hondureño, una figura en la Iglesia, que ahora hace cabeza de este grupo de cardenales a quien el Papa le ha pedido que lo ayuden para restaurar y reformar la vida de la Iglesia. Estará con nosotros precisamente para exponernos esta hermosa exhortación apostólica del Papa, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, lo que hoy le pide el apóstol a su discípulo Timoteo. Como alegres discípulos y misioneros, vamos a anunciar la alegría del Evangelio a los que sufren soledad, a los que sufren violencia. Vamos a anunciar con alegría el Evangelio. Dios llama y Dios ilumina. Sigue pues esa síntesis de la historia de la salvación, tanto en el orden que llevamos de la primera lectura como de la segunda lectura, del domingo pasado y de este segundo domingo de Cuaresma. Y el Evangelio, ¿se acuerdan qué Evangelio escuchábamos el domingo pasado? Las tentaciones de Jesús. Cómo rechaza las tentaciones después de que se va 40 días al desierto a ayunar. Y además de inaugurar su práctica penitencial en la Iglesia, nos da ejemplo de cómo luchar contra la tentación y el pecado. Y hoy, segundo domingo de Cuaresma, escuchamos el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Siempre el primer domingo de Cuaresma el Evangelio de las tentaciones, siempre el segundo domingo de Cuaresma la Transfiguración de Jesús. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los hace subir a solas con él a un monte elevado, al Monte Santo. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y de pronto aparecieron en esa visión que les estaba manifestando a sus discípulos Moisés y Elías conversando con Jesús. Por eso Pedro le dice a Jesús: Señor, qué a gusto estamos aquí. Si quieres, permanecemos aquí en el monte. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, aunque nosotros nos quedemos al descubierto. Pero Jesús les dice: no, hay que descender de la montaña, tienen que dar testimonio de mí. Jesús primero les anuncia su pasión y después de anunciarle su muerte a los discípulos, les muestra en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley de los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso primero les habla de su pasión, de su sufrimiento, de su cruz, y luego les muestra su gloria. Antes de ser un Cristo resucitado, glorioso, triunfante, transfigurado, es un Cristo sufriente, crucificado de Viernes Santo. Antes de la transfiguración, Jesús se encuentra en un momento de crisis. Se pregunta si el pueblo y sus discípulos entienden su mensaje, si su misión está tomando el rumbo que el Padre quiere,
Y por eso les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ante esa gran variedad de respuestas, unos dicen que eres Elías, que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento que ha vuelto a la vida. O sea, quiere decir que los discípulos no conocían lo suficientemente a Jesús. Y por eso esa gran variedad de respuestas. Y por eso después les pregunta a sus discípulos: pero ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de los hombres, tú eres nuestro Redentor. Una hermosa profesión de fe de Pedro. Por eso Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, como nos narra el Evangelio, sube a un monte elevado. Esto significa que se pone en la misma esfera de Dios. Una vez que Jesús está en el monte en oración, su rostro y sus ropas cambian de aspecto. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y ese nuevo rostro de Jesús refleja lo que pasa dentro de él, que las incertidumbres se han ido y que el Padre lo confirma en su caminar. Y a los discípulos que dudan y estaban llenos de miedo, les son dirigidas unas palabras que son como una clara revelación del Padre sobre quién es Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Estas palabras son semejantes a las que escucharon cuando Jesús comenzó su vida pública y fue al Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Por eso, queridos hermanos, en estos tiempos en que parece que nos hemos acostumbrado a ver rostros angustiados, desesperados por la violencia, por la miseria, por la soledad, rostros desencajados por la desesperanza, el Evangelio de hoy nos invita a poner la mirada en Jesús, a escucharlo, a confiar en Él como lo hizo Abraham, a confiar en Él que ha vencido las tinieblas y la muerte, a bajar al encuentro del otro y continuar con renovados bríos en la misión de Jesús. Y por eso le hemos pedido al Señor en la primera oración que le hemos dirigido: Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, alimenta nuestra fe con tu palabra, purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Pues esas son las enseñanzas, queridos hermanos, que en este segundo domingo de Cuaresma nos da la palabra de Dios. Sigamos aprovechando este tiempo de gracia, este tiempo de conversión que es la Cuaresma. Sigamos haciendo nuestro camino cuaresmal. Sigamos haciendo nuestro camino por los viernes penitenciales, por los viernes cuaresmales, que muchas veces peregrinamos a un santuario o al otro, para llegar a los días hermosos de la Pascua. Con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa.